Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a actualizar el firmware de un Master I/O Link. Yo voy a utilizar el Master AL1122, pero si tú tienes otro modelo, este video también te va a ser de ayuda. Los requerimientos es tener nuestro Master de I/O Link, el modelo que tú tengas. Vamos a necesitar un cable de alimentación, un M12 de 4 o 5 pines, un cable de comunicación, como podemos ver es un M12 con 4 pines y termina en un conector RJ45. Después vamos a ver cómo obtener el software, la última versión, directamente de la página oficial de IFM. Y por último también obtendremos el software Ethernet Device Configuration, esto para poder asignarle una IP a nuestro Master de I/O Link. La conexión eléctrica en la parte superior, este modelo cuenta con dos puertos y este es el pin out. Tenemos TX y RX positivo y TX y RX negativo. Después en la parte de abajo tenemos un puerto de alimentación. Vamos a poner el pin 1 para 24 volts y el pin 3 para 0 volts. Normalmente el pin 1 vendría siendo color café y el pin 3 color azul. Como quiera estaría bien checar continuidad. Y por último tenemos 8 puertos, los cuales pueden funcionar principalmente como I/O Link o también los podemos configurar como entradas digitales, y también 8 de esos puertos los podemos comunicar como salidas digitales, pero solamente un pin de cada puerto puede ser salida digital. Muy bien, y la conexión a la PC va a ser de la siguiente manera. Vamos a conectar el cable M12, lo vamos a conectar en el puerto de Ethernet de nuestro Master y el RJ45 en el puerto correspondiente de nuestra computadora. Muy bien, les voy a mostrar una pequeña introducción al dispositivo, al Master, y después procederemos a la actualización del firmware. Bueno, aquí tenemos nuestro Master de I/O Link. Aquí está AL1122. En la parte superior tenemos los dos puertos de Ethernet que habíamos mencionado, X21 y X22. Más abajo tenemos nuestro puerto de alimentación, como podemos ver es de 4 pines, y en la parte inferior tenemos los 8 puertos que pueden trabajar como I/O Link. También algo importante mencionar, en caso de que olvidemos el pin out, en la parte lateral tenemos el pin out para tanto el Ethernet, en los puertos de Ethernet, para también el de alimentación, y por último también para los puertos que pueden ser configurados como I/O Link. Ok, este es el cable que le habíamos comentado para la comunicación. Es un M12, 4 pines, y del otro lado, en el otro extremo es RJ45. Este lo vamos a poner en la parte superior. Aquí lo conectamos y aquí quedaría. El otro extremo lo conectaríamos a la computadora y después tenemos nuestro cable de alimentación. Pues yo ya lo tengo conectado a 24 y 0 volts, como habíamos dicho, pin 1 y pin 3. Ahora aquí ya lo alimentamos y vemos como ahí, digamos que están configurados por I/O Link estos puertos, por eso están parpadeando. Entonces ya lo alimentamos, ya lo tenemos conectado de aquí. El siguiente paso es conectarlo a la computadora y ahora sí seguiremos con los pasos directamente en la computadora. El siguiente paso es ir al buscador de su preferencia. Vamos a poner IFM MX, vamos a ir a la página oficial. Aquí debemos de crear una cuenta. Yo aquí ya la tengo y ya inicié sesión, Carlos Vargas. En el buscador vamos a poner el modelo de nuestro Master, en este caso es 1122. Si ustedes tienen otro modelo, favor de ponerlo aquí. Se fijan, es un Master con la interfaz de Ethernet IP. Dentro de las observaciones o datos técnicos importantes es que, como habíamos mencionado, tiene 16 entradas salidas configurables. Quiere decir que podemos usar 16 entradas digitales, y también de esos 8 puertos, un pin de cada puerto podemos configurarlo como salida digital. Los puertos de este modelo de Master I/O Link son clase A. También importante, vamos a ir a este apartado, ponemos aquí, le damos clic. Aquí podemos obtener el EDS para el controlador que estemos utilizando. Lo vamos a ver más adelante. Nos vamos a enfocar en esta parte, en el firmware. Aquí le damos a este botón y después aquí en la opción de Configuration Tool vamos a obtener Ethernet Configuration Tool Hilser, y aquí le damos en este botón. Vamos a esperar a que lo tengamos en nuestra computadora.
y una vez que lo tengamos lo vamos a abrir. Aquí yo voy a cerrar esta ventana, le voy a dar doble clic y simplemente lo ejecutamos. Le damos siguiente. Como yo ya lo tengo instalado, me pide que si lo quiero cambiar, reparar o remover. Yo le voy a poner aquí nada más cambiar para que vean que se completa, digamos, la instalación. Le ponemos en finalizar. Muy bien, ahora vamos a ir a Ethernet Device Configuration, el software que acabamos de instalar. Vamos a ponerle en buscar dispositivos. Obviamente para esto nosotros ya nos conectamos a nuestro Master Dialog con nuestro cable RJ45. Vean, esta es la IP que tiene actualmente. Si por ejemplo nosotros, miren, esta es la IP que yo tengo en mi tarjeta de red actualmente en Ethernet. Yo ya estoy conectado al Master, pero yo estoy en el rango 0. Si se fijan, son muy similares las IP, pero el rango en el que yo estoy es 0 y el rango del Master es 1. Si aquí vamos a símbolo de sistema y yo le intento dar un ping, pues no me va a responder. ¿Por qué? Porque estamos en rangos diferentes. Por lo tanto, aquí vamos a ponerle en configurar, vamos a set IP address y le voy a cambiar el rango. Le voy a poner aquí en 0 y la submáscara la voy a poner igual a la que tenemos, 255.255.255.0. Le damos en OK y ahí en teoría ya se la escribió. OK, vamos a poner de nuevo buscar dispositivos y vean cómo aquí ya le escribió la IP. Vamos a enviar de nuevo el ping, pero ahora con 0. Le damos enter y vean cómo ya nos está respondiendo. De esta manera pues ya cambiamos la IP de nuestro dispositivo. Muy bien, aquí vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar ya este software. Y ahora vamos a ir a esta parte, mostrar en carpeta el firmware. Le damos doble clic. Eliminamos esta parte, vamos a la carpetita y vean, aquí tenemos unas instrucciones. Aquí importante enfocarnos en esta parte. Vamos nosotros a copiar esta parte y bueno, antes de eso tenemos que descomprimir lo que acabamos de obtener, el firmware. Aquí ya lo tenemos descomprimido y ahora vamos a ir de nuevo al buscador. Vamos a pegar lo que acabamos de descomprimir y esto lo vamos a sustituir por la IP de nuestro equipo, 192.168. y no recuerdo cuál era. Vamos a ver, 250. Aquí .0.250 y le damos enter. Vean cómo aparece esta especie de web server. Vamos a seleccionar el archivo. Aquí nos dice firmware update. Seleccionar el archivo y presionar submit button, este que está aquí. Vamos a ir aquí. Recuerden que vamos a ir a donde lo obtuvimos. Aquí descomprimimos la carpeta. Dentro de aquí tenemos el .bin. Este es el que nosotros debemos de utilizar. Importante, esta es la última versión que está actualmente a la fecha de 25 de noviembre del 2022. Tal vez cuando ustedes vean este video ya sea un firmware diferente. Entonces lo ideal es colocar el último, el más actual. Le ponemos aquí submit y vamos a esperar. Es un proceso un poco lento, así que probablemente vaya a adelantar el video. Y aquí, como pueden ver, nos dice firmware update, que la carga ha sido realizada o terminada con éxito. Nos pide reiniciar el dispositivo. Lo podemos hacer presionando el botón. Le vamos a dar y aquí nos dice que está actualizando el firmware, no desconectar la fuente de alimentación importante y que en aproximadamente 2 minutos nos redirigirá a nuestro dispositivo. Vean aquí lo que está, cómo se está comportando de manera real ahorita, en tiempo real. Y aquí ya terminó y de esta manera ya actualizamos de manera satisfactoria el firmware de nuestro Master de IO-Link
vean, aquí nos menciona algunos datos, alguna información. La versión del firmware, esta es la que acabamos de instalar, y pues en caso de que ustedes tengan una versión más actual, pues puede variar aquí las versiones. Ok, bueno, pues esto sería todo de parte de este video. En caso de que tengan alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse, activar la campanita, y en próximos videos vamos a ver cómo comunicarlo este máster con diferentes PLCs que pueden ser el Allen Bradley, el Keyence y el Wago, y también mencionar por ahí la Raspberry. Ok, pues que estén muy bien y muchas gracias por el apoyo al canal.